Madura, bien hidratada y poco ácida. Así está la uva este año en las Rías Baixas. Ha comenzado la vendimia y los viticultores no descansarán entre semanas. As condicións climáticas que hubo purgou moi ben, entonces a viña está ben cuidada. Ademais, estas últimas chuvias favoreceron que engordou a uva, entonces penso que vai haber un rendimiento moi alto. 3.400 parcelas producen para Martín Codax 600.000 kilos de uva al día. A calidade, pois, a día de hoxe está sendo excepcional, tanto en grado como en acidez, como en maduración de pieles e pepitas. Ten moi boas trazas esta colleita. Tras la recogida, la uva se prensa y el mosto se separa de pieles y pepitas. Luego, el líquido reposa en salas acondicionadas para equilibrar su composición y empieza a fermentar. 6 meses después, el vino está listo para embotellar. Esta uva que tengo entre mis manos es Albariño. En ella está la esencia del vino con denominación de origen Rías Baixas. Las bodegas Martín Codax procesan y venden unos 5 millones de kilos al año. En estos días de vendimia, más de 150 personas trabajan diariamente para obtener el mayor rendimiento. En Galicia, las tierras del sur producen en sus viñedos algunos de los mejores vinos de España, una de las industrias en las que nuestra comunidad está a la vanguardia.